thank you to Johann, great speeches here, and thank you to the law faculty for inviting me. I'm really grateful. Muchas gracias por los discursos, muchas gracias por todos haber venido, estoy muy agradecido. But most importantly, I want to thank you guys for coming, and what I want to speak about is how you can challenge and stop the mass murder that's happening in this country. And when I say you, I don't mean your professors, I don't mean your president, I mean each of you individually and as a group. Y estoy muy agradecido que estén aquí, pero quiero hablar con ustedes específicamente para decirles más o menos lo que ustedes pueden hacer, no lo que pueden hacer sus maestros ni los políticos, pero a ustedes como individuos y como grupos, pueden hacer para detener esta locura. What's happening to your country now did not have to happen, and it does not have to continue. There is an alternative, I've seen it in practice. Lo que nos ha pasado a su país no tiene que seguir sucediendo y no tuvo que haber ni siquiera comenzado, y hay una manera de detenerlo. I started looking into this subject for a quite personal reason, so I started writing the book. We had drug addiction in my family. One of my earliest memories was of trying to wake up one of my relatives and not being able to. And I wanted to understand the tragedy of addiction. As I looked into that, I discovered there's a much bigger tragedy, and it's playing out here in Mexico. Yo comencé esta aventura de escribir este libro porque había adicción en mi familia, ¿no? Entonces cuando yo estaba pequeño, tenía 7 años, no lo dijo ahorita, pero trató de despertar a un familiar suyo, no despertó, entonces se preguntó por qué no despertaba, entonces por eso empezó a hacer estas preguntas de la adicción, ¿no? Así comenzó. You don't need me to tell you the bad news. You don't need me to tell you about the students like you who were horrifically murdered. You don't need me to tell you that every day people are being butchered in the most horrific possible way in Mexico. I want to tell you the good news, which is about how we stop it. No vengo a decirles ni quiero decirles a ustedes lo que ya viven, ¿no? De todas las matanzas horribles que le han pasado a los estudiantes como ustedes, de todo lo que está pasando ahorita, todos los asesinatos horribles, ¿no? Yo lo que quiero decirles es un mensaje un poco más positivo y que hay una oportunidad para salir de esto. At the very start of the war on drugs, right, when the United States first bans drugs, and early in the 20th century, it starts imposing it on every country in the world through threats and intimidation, Mexico did something heroic. Al principio de esta guerra de las drogas, al principio del siglo pasado, Estados Unidos empezó a convencer, a forzar a esos dos países a entrar a la guerra contra las drogas. Y México hizo algo en ese entonces, fue el único país que hizo algo realmente heroico, ¿no? En contra de estas medidas. The people of Mexico looked at how it was playing out in the US in the 1930s, and they said, this is bullshit, this is not going to work. We're not doing this. Sí, la gente aquí en México vio lo que estaba pasando en Chicago, la prohibición, y pues dijeron, no, eso es una mierda, eso no funciona allá y tampoco va a funcionar acá. They did something totally different. They appointed a doctor, a man who should be a national hero in this country, a man called Leopoldo Salazar Viniegra. El gobierno mexicano apuntó a un doctor, ¿no? Como el jefe de esta política de las drogas, que se llama Leopoldo Salazar, que debería ser un héroe nacional. And this doctor said things that would be visionary even now. He said marijuana isn't harmful, we should ban it. Other drugs, we should treat the addicts with love and compassion, and we mustn't ban these drugs, because if we do, the country will be taken over by drug traffickers. Y dijo algo muy visionario, que ahorita, si lo dijera ahorita también sería visionario, que dijo que la marihuana no hace daño, que las otras drogas más fuertes debían de tratar a los adictos con amor y con compasión, y que la guerra contra las drogas lo único que va a ocasionar es darle poder a los narcotraficantes, que es justamente lo que está pasando ahorita. And the US government said, get rid of him now. Y el gobierno de Estados Unidos les dijo, desháganse de él inmediatamente. And Mexico said no, and they stood by this policy, and they stood by it for several years, and the US threats got more and more intense, until in the end, the US government cut off the supply of legal opiates to Mexico. They were manufactured there for pain relief, and people started to die in agony in Mexican hospitals, and the Mexican government had to give in. Y el gobierno al principio mexicano apoyó al doctor y dijo no, pero el gobierno de Estados Unidos empezó a aumentar sus amenazas, empezó a aumentar esa presión, una de las cuales fue eliminar los opiatos que mandaban de Estados Unidos legales, que mandaban como morfina a los hospitales mexicanos, y la gente en México, en los hospitales estaban muriendo de dolor básicamente, ¿no? Entonces el gobierno mexicano ya tuvo que doblar las manos. The famous threat from the cartels is Plato o Plomo, right? The first people to make that threat were the American government, the US government. That's the threat they made to Mexico. We'll give you aid if you fight this drug war, and we'll crucify you if you don't. And at that moment, the entire course of Mexico's history in the 20th century changes. And if Mexico had been allowed to continue on the course that Mexico wanted, tens of thousands of your fellow countrymen would still be alive. I got to know the family of Marisela Escobedo. She would still be alive. El típico eslogan de los narcos, ¿no? De ese plata o plomo fue aplicado primero por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y dice que si
si México se le hubiera permitido continuar con su negativa, nada de esto hubiera pasado, ninguna de las muertes terribles hubieran pasado y esta mujer Escobar seguiría viva, esta Escobar. And if you want to understand why, just think of a little thought experiment, right? Imagine we were on a street in Chicago and you guys decided you wanted to steal a bottle of vodka. Maybe I'd depress you so much you decided to do that. Bueno, imagínense un ejemplo, ¿no? Pues que he estado dando, imagínense estar en Chicago y van y deciden robarse una botella de vodka, ¿no? If the guy who runs that store catches you, he'll call the cops will come and take you away. So that store doesn't need to be violent, it doesn't need to be intimidating, they have the law behind them to uphold their property rights. Claro, entonces el tendero, el dueño de la tienda, pues te atrapa y pues ¿qué hace? Habla a la policía, llega la policía y tiene el respaldo de la ley, ¿no? Entonces pues la ley llega y se encarga de ti, ¿no? No tiene que ser violento contigo, ¿no? Now imagine you decided on the same street to steal some marijuana or some cocaine. I'm not recommending this, by the way. Ahora, imagínense que están en la misma calle, ahí en Chicago, y deciden robar marihuana o coca, pues, cosa que no le recomiendo, pero imagínense ese escenario, ¿no? If that guy catches you, obviously he can't call the police, right? The police would come and take him away. He has to fight you. And he doesn't want to be having a fight every day. So he has to establish a reputation for being so frightening that no one will dare to take him on. In fact, he has to establish his place in that neighborhood through violence, through terror, through aggression. Claro, entonces si ese cuate te atrapa, pues no va a llamar a la policía, obviamente, porque si no pues se lo llevan él también. Entonces él tiene que establecer por medio de la violencia un límite, ¿no? Entonces, pero también como está en un barrio, tiene que establecer una reputación terrible de que cualquier cosa que pase así, pues eso te va a pasar, ¿no? One American writer said the war on drugs creates a war for drugs. Un escritor americano dijo que la guerra contra las drogas crea una guerra para las drogas, para ayudar a las drogas. I went to Juarez. It's playing out in the most horrific possible way there. I got to know the only person who's ever at the heart of the Zetas and lived to tell his story, to get out and tell his story, a guy called Rosalio Reta, who's in prison in Tyler County in Texas. And he explained, it's reached such a point now, the cartels control 70% of the economy of Juarez, that when he would go to butcher people and behead them and cut them open with bottles, the police would go with him. They would help him dispose of bodies. Él estuvo en Juárez, se conoció y también entrevistó a este personaje, Rosario Reta, que era un asesino de los Zetas y que sobrevivió, ¿no? Entonces hoy está preso en Estados Unidos y le platicaba a Johann que cuando él iba a matar a alguien, a descabecharlo o lo que fuera, la policía iba con ellos y la policía se encargaba de ocultar los cuerpos, de deshacerse de los cuerpos. I want to tell you how... Y que también dijo que el 70% de la economía de Ciudad Juárez está controlada por el narco, ¿no? I want to tell you what the people who are leading the war on drugs are saying about the mass murder in your country. Les va a decir algo que es algo que dicen los que están peleando esta guerra en Estados Unidos acerca de los mexicanos, ¿no? Particularmente gracias a esta guerra. Until a few months ago, Michelle Leonhardt was the head of the Drug Enforcement Agency in the US, the main drug war body in the US. And she was asked in Senate testimony what she thought about the 60,000 people who died in Mexico up to that point. Civilians, innocent civilians. Hasta hace poco Michelle Leonhardt era la jefa de la DEA, ¿no? En Estados Unidos, de la DEA. Y le preguntaron hace poco qué pensaba de los 60,000 muertos, que obviamente no 60,000, son mucho más, muertes aquí en México, ¿no? Se lo preguntaron textualmente y ella respondió de esta manera. She said, these were her exact words, it's a sign of success in the war on drugs. Ella dijo, y estas son sus palabras textuales y exactas, esa es una señal de éxito en la guerra contra las drogas. There is a different way of thinking to this psychopathic way of thinking, and it's to find a solution. And if you think about, you can look at a graph of murder in the 20th century in the United States. It massively goes up when alcohol is banned, and it massively goes down when alcohol is legalized, and then it remains low until the intensification of the war on drugs in the 1970s, when it massively goes up again. Hay otra manera distinta de pensar de esta psicópata, ¿no? Que es, si ven una gráfica de violencia y de asesinatos en Estados Unidos, verán que en la época de la prohibición de alcohol sube tremendamente. Cuando se acabó la prohibición de alcohol bajó así igual. Y volvió a subir en los 70s cuando se empezó otra vez a intensificar esta guerra contra las drogas. If you want to understand what happens when you legalize, ask yourself, where are the violent alcohol dealers today? Does the head of Heineken go and shoot the head of Smirnoff in the face? Y para entender un poco esto, pues imagínense un escenario donde está, por ejemplo, el jefe de Smirnoff
no está peleando con el jefe de Heineken, ¿no? Ahorita. Entonces, juegos que son legales, ¿no? Obviamente. Is Juarez being destroyed by rival liquor stores going and blowing each other up? O Juárez, que se está siendo destruida por rivales, jefes de marcas de licor ahorita, ¿no? No, that's exactly what happened under alcohol prohibition. Gangsters murdered each other, caused a massive increase in the murder rate, and they took over Chicago. They bought the politicians. They took over the whole political structure. Exactly the same thing happened. And people said, oh, Chicago, it's just a violent place. Their culture is different. They're not like us. Bullshit. They ended alcohol prohibition and all of that ended. Sí, claro, y eso es justamente lo que pasó en Chicago, ¿no? En Chicago, en la prohibición, todos los gangsters pues, tomaron la ciudad porque se peleaban entre ellos, los asesinatos subieron y era una locura. Entonces toda la gente pensaba, decían los de Chicago, no, pues están locos, son unos corruptos, pura mierda, ¿no? O sea, era igual, lo que pasa es que estaba tomada la ciudad por estos gangsters, ¿no? 10 years ago, Switzerland legalized heroin for addicts. Just I want you to think before I give the answer, how many people do you think have been killed by violent heroin dealers since? And how many people do you think have died of heroin overdoses since? Un dato muy importante, en Suiza ya tiene 10 años de que legalizó la heroína, ¿no? Para los adictos. Y antes de decirles, de continuar, les paso una pregunta a ustedes, ¿cuántas personas creen ustedes que han muerto violentamente gracias a la heroína desde ese entonces? ¿Y cuánta gente de ustedes creen que haya muerto de una sobredosis de heroína desde que Suiza aplicó esta medida? The answer is zero. None. Not a single person. La respuesta es cero, nada, ninguna sola persona ha muerto desde que aplicaron esta medida. You have it within your power to do this in Mexico, to radically reduce the rate of murder and radically reduce the number of addicts and drug users who are dying. This is not a force of nature, this is the result of a political decision that was forced on your country against its will. Ustedes tienen la responsabilidad y el poder de detener esto, ¿no? Porque esto no es una fuerza de la naturaleza, es una cosa que se fue impuesta en nosotros, ¿no? It won't end if you wait for your politicians to come up with solutions. They are part of the same corrupt structure. They are taking money from these murderers and gangsters. They benefit from the work of these murderers and gangsters. They don't care. Y obviamente no esperen a que los políticos pongan ningún tipo de solución, porque son los políticos los que se benefician más de los gángsters, ¿no? Son los que ellos toman dinero de ellos y a ellos no les importa todo lo demás, ¿no? Las consecuencias. Every change, every piece of progress comes from ordinary citizens banding together, demanding the change. I'm guessing about half of you are women. I'm pretty sure if I'd come here a century ago, none of you would have been women, right? That happened because ordinary Mexican women banded together and said, you're not going to treat us like shit anymore. We're going to be equal to everyone else. Todos los cambios vienen de ustedes, ¿no? De la gente. Y ahorita que estoy aquí, les aseguro que hace 20 años, la mayoría son mujeres, bueno, casi la mitad o más son mujeres. Si vengo a hablar con ustedes hace 20 años, no habría tantas mujeres. Están ustedes aquí gracias a que se unieron y dieron lugar a un cambio para que pueda haber esta apertura, ¿no? Para que... Some of you guys are going to be gay. 100 years ago, if I'd come here, you would have been in prison. Now you can get married. That happened because brave people stood up, banded together and demanded it. If they'd waited for politicians, they'd still be putting gay people in prison. Y hace 100 años, si vengo hace 100 años, si hubieran homosexuales aquí, pues estarían en la cárcel. Y eso ha cambiado gracias a gente muy valiente, ha sido la que ha hecho estos cambios, bueno, sociales. What we need here in Mexico is a movement that will be part of the extraordinary global movement that is happening to end this war. Lo que puede pasar aquí en México es unirse a esta tendencia global extraordinaria que está sucediendo para terminar esta guerra, ¿no? You guys are in the best possible position to do that. Ustedes están en la mejor posición posible para hacer esos cambios. Not your corrupt politicians, not your kind of corrupt intellectual elite, but you. No los políticos corruptos ni los políticos internacionalmente corruptos, pero ustedes, ¿no? There is a complicating factor, which is obviously most of the drugs that are in Mexico are not for consumption in Mexico, they're in transit to the United States. But obviously Mexico can't legalize the sale of drugs in the United States, right? Y hay un factor que complica las cosas. Obviamente la mayoría de las drogas que pasan por México son para que se consuman en Estados Unidos. Y pues ustedes no pueden decirle a Estados Unidos que legalicen las drogas allá. The most valuable thing that Mexican civil society can do, I think, is to be part of the debate in the US. For you to be saying to people of the United States, most of whom are not Donald Trump, they're good and decent people, and will listen to you, to say, you are killing us.
We've been fighting this war for 100 years. We are dying every day. We are being butchered, and we are gaining nothing for this. We've been doing this for 100 years, and at the end of 100 years, you can't even keep drugs out of your prisons. Y claro, una de las cosas que podemos hacer o pueden hacer como sociedad mexicana es a tener como diálogo con la sociedad americana. La mayoría de los americanos son gente decente, no son como Donald Trump. Y claro, una de las cosas que se les puede decir es que esta droga contra las guerras ha sido tan mala que ni siquiera en Estados Unidos mismo pueden mantener drogas fuera de sus cárceles, ¿no? O sea, ni siquiera pueden controlar ese mercado. I'm conscious that I shouldn't be the person standing here making this. Marisela Escobedo should be alive and she should be making this case. The more than 100,000 people who've been murdered by this insane, stupid and futile policy, they should be standing here to say that, and they would be alive if we'd chosen a different path. Yo estoy consciente que yo no soy el que debería estar aquí hablándoles de estas cosas, ¿no? Debería estar una persona como Marisela Escobedo, que fue asesinada. Ella es la que sabía más de estas cosas, y ella, si no fuese por esta guerra, ella estaría viva ahorita para estar aquí hablándoles, ¿no? Con ustedes. We need to relearn what Mexicans knew in the 1930s. We need to teach that to the whole world. That was a visionary reaction to the start of the war on drugs. We need to return to the vision that prevailed in this country. There could have been a different 20th century. There can be a different 21st century. It depends entirely on what you do, and the sooner you organise, the more lives we'll save. Y como mexicanos tenemos esta gran referencia que mencionó al principio de cómo el gobierno mexicano se opuso a esta guerra contra los Estados Unidos. Necesitamos recuperar eso y decirle a la gente nueva este mensaje que ya México había anunciado, ¿no? Desde antes. Muchas gracias.